La jerarquía en las organizaciones. Ellinger, aparte del orden de origen, en las organizaciones existe también una jerarquía que depende de la función que se desempeña y de la aportación hecha al conjunto de la empresa. Así, por ejemplo, la administración tiene prioridad sobre los demás departamentos, ya que su función consiste en crear la base para el funcionamiento de todos ellos, lo cual puede compararse con lo que sucede en una familia, donde el hombre tiene prioridad sobre la mujer. Pongamos por ejemplo una clínica, en este caso, el administrador se encuentra al lado del jefe, es su mano derecha. Las funciones del jefe y del administrador forman la base para todo lo demás en esta organización, solo después vienen los médicos, aunque, por la esencia misma de toda clínica, parezcan el grupo más importante. Algo similar ocurre en la familia, donde la mujer, en lo que a los fines de la familia se refiere, parece más importante que el marido. Punto. Los médicos, por tanto, son el segundo grupo importante. Después siguen las enfermeras, también como grupo propio, después el personal auxiliar, por ejemplo, de cocina, a su vez como grupo propio. Es decir, entre todos estos grupos existe una jerarquía según sus funciones. Cada uno de estos grupos cuenta tanto con una jerarquía según las funciones de sus miembros como con una jerarquía según el orden de origen. Es decir, el médico que entró antes en el grupo, tiene prioridad sobre los que vinieron más tarde. El que entró en el grupo segundo, ocupa el siguiente lugar, etc. Esta jerarquía no tiene nada que ver con las funciones de los diferentes miembros, únicamente depende del tiempo de pertenencia al grupo. Ahora bien, cuando a uno de estos grupos se le designa un jefe nuevo que antes no formaba parte del grupo, este, de acuerdo con el orden de origen, ocupa el último rango en este sistema, aunque sea el jefe. Por tanto, tiene que dirigir el grupo como si por su rango fuera el último, lo cual le será fácil si considera su función un servicio para el grupo. Dirigir un grupo desde la última posición es especialmente efectivo, suponiendo que el jefe sepa cómo hacerlo. El que dirige desde la posición del último se gana a todos los demás, dado que respeta la jerarquía. Es decir, debe estar en primera fila y dirigir como si fuera el último. A veces existe una jerarquía según el orden de origen también entre los diversos departamentos y grupos. Así, por ejemplo, cuando en una clínica se crea un nuevo departamento, este ocupa el último rango después de todos los demás, a no ser que gane tal importancia que los demás departamentos dependan de él. Participante en un caso así, es posible que un jefe despida a una persona que ocupa un rango más alto porque entró primero en el grupo. Ellinger, si el jefe lo despide injustamente, el grupo se sentirá desconcertado y, al cabo de un cierto tiempo, se disolverá. Ahora bien, si la persona en cuestión cometió una falta, el despido es correcto. Es decir, si no cumplió sus obligaciones o si mostró ser incompetente, también puede ser remitido a un rango inferior. Sin embargo, no pierde su rango según el orden de origen. Aquí se trata de dos ámbitos diferentes, por un lado, la función de la persona, por otro lado, el orden de origen. Una organización se desintegra cuando un grupo pospuesto se arroga un derecho que correspondería a un grupo antepuesto, por ejemplo, cuando la administración pretende dominar al jefe en vez de estar a su servicio, o cuando, en un subgrupo, una persona pospuesta se arroga un derecho que sería de una persona antepuesta. Naturalmente, entre los miembros de los diversos grupos existe la lucha por la posición más alta, la posición de dirigente. Eso no importa, siempre que su pretensión se fundamente en la competencia y en el rendimiento a favor del grupo, respetando al mismo tiempo la jerarquía del orden de origen. En un caso así, sería comparable a la lucha de los ciervos por las ciervas. Ahora bien, aunque el primer ciervo se retire, desplazado por otro, las ciervas se quedan. Lo mismo ocurre en cualquier organismo, cuando el primer ciervo se retira, desplazado por su sucesor, las ciervas se quedan. No quiero entrar en más detalle, pero cualquiera que observe este proceso con atención sabrá a lo que me refiero. Objeciones. Gertrude, naturalmente, esta jerarquía suscitó mi interés, y enseguida me asaltó una sensación, que ahora ya no puedo reconstruir, la sensación de que el padre de mi hijo quizás sí que se hubiera casado conmigo en aquel entonces. Esa idea me sacudió, y me pareció muy bien. Pero enseguida tuve que destruir esa buena sensación. Ellinger, hubo una vez un hombre que tenía mucha hambre. Cuando finalmente lo invitaron a sentarse en una mesa exuberante, dijo, no puede ser, no me lo puedo creer, y siguió pasando hambre. La decisión de no tener hijos. Sophie, me llamo Sophie. Tengo 37 años. Soy psicóloga y, desde hace medio
Tengo una consulta propia. En lo que a mi vida privada se refiere, estoy casada desde hace 10 años. Ellinger, ¿tenéis hijos? Sophie, no, ahora mismo quería decirlo. Es un asunto que va cobrando importancia últimamente, ya que por nuestra edad hemos llegado a un punto que nos exige una decisión. Ellinger, ya está decidido. Sophie, ¿ya está decidido? ¿Quieres decir que no tendremos hijos? Ellinger, sí. Sophie, ¿cómo llegas a esta conclusión? Ellinger, se ve. Sophie, sí, ya llevaba tiempo pensándolo. Ellinger, os habéis decidido de esta manera, y ahora asumid la decisión, y ya está. De lo contrario, os quedaréis clavados en este punto. Ser y no ser. Ellinger quisiera decir algo fundamental al respecto. La persona que se decide a favor de algo, por regla general tiene que renunciar a otra cosa a cambio. Aquello por lo que se decide es aquello que es, aquello que se realiza. En relación con lo que es y se realiza, lo otro, es decir, aquello a lo que la persona renuncia, es como un no ser. Por tanto, todo ser, que existe y se realiza, está rodeado de un no ser, de una existencia no realizada, sin la cual no sería concebible. No se trata de una nada, sino solo de un no ser. Ahora bien, si menosprecio aquello que constituye el no ser para mi ser, este no ser merma mi ser. Si, por ejemplo, una mujer se decide a favor de seguir una carrera profesional, en lugar de formar una familia y tener hijos, y considera inferior a la familia, es decir, al hecho de casarse y tener hijos, entonces esta parte de su existencia que permanece sin realizar disminuye aquello que ella eligió, se va reduciendo. Pero, por otro lado, si ella valora la parte no realizada de su existencia, sacrificada por el bien de su carrera, entonces este no ser incluso añade algo a aquello que ella eligió, permitiendo que crezca y aumente. ¿Comprendes? Sophie, sí. Ellinger, bien. Así, si quieres, puedes aplicarlo a tu situación. Las consecuencias para una relación de pareja. Sophie, pienso que no. Me decidí a favor de una carrera profesional sino a favor de la relación, ya que, obviamente, tengo la idea de que la relación se rompería si tuviéramos un hijo. Y cuando dijiste que ya nos habíamos decidido en contra de tener un hijo, de repente me di cuenta de que era yo la que había tomado esa decisión, pero creo que no tengo el derecho de exigirle a mi marido que renuncie a tener hijos. Ellinger, si tu marido quiere tener hijos, pero tú no, significa que la relación se termina. Tienes que tenerlo en cuenta como consecuencia de tu decisión, de lo contrario, te engañas. Si tu marido, a pesar de todo, se decidiera por quedarse contigo, tendrías que valorarlo expresamente. Las consecuencias de amenazas de asesinato y de crímenes en la familia. Ellinger, la persona que mata a otro miembro de su sistema, o quiere matarlo, pierde su derecho a la pertenencia. ¿Huye por las amenazas de asesinato? Ellinger, sí. Por las amenazas de asesinato su madre perdió su derecho a la pertenencia. Huya aunque no lo cometiera. Ellinger, aunque no lo cometiera. Aquí estaba clarísimo. También en el caso de crímenes graves cometidos contra otras personas, ajenas al sistema, el criminal pierde el derecho de pertenencia en su sistema. Entre tales crímenes siempre cuenta el asesinato. En un curso, un hombre contó que su padre había sido alcalde y que, al final de la guerra, se negó a entregar la ciudad. En consecuencia, murieron muchas personas más. Después de la guerra, este hombre fue condenado a muerte. Él, sin embargo, se sentía inocente y su hijo lo consideraba un héroe. No obstante, cuando configuramos el sistema, se vio claramente que había perdido su derecho a la pertenencia. Así, lo hicimos salir de la sala, y todo el sistema quedó en paz. Tales situaciones existen. Sin embargo, hasta ahora no había visto ningún caso como el de la familia de Thea, en el que la madre tenía que abandonar el sistema por sus amenazas de asesinato. A Thea de todos modos está clarísimo, tu madre ha perdido el derecho a la pertenencia. Eso, sin embargo, no tiene consecuencias en lo que a tus obligaciones con ella se refiere. Pero debes saber que el sistema está envenenado por el asesinato, o las amenazas de asesinato, lo cual tuvo consecuencias graves, por ejemplo, para tu hermano. Por este mismo motivo, también tus hijos tienen que salir de la esfera de tu sistema lastrado para pasar a la parte sana del sistema. Esto significa que todos deben colocarse al lado del padre, allí están seguros. Robert, ¿qué ocurre en caso de un aborto voluntario? También sería un asesinato cometido dentro del sistema. Ellinger, no. No tiene estas consecuencias. Solo las tendría en condiciones muy especiales. Te aún quisiera preguntar algo más. Mi madre y esta idea me permitió vivir con todo esto. Lo reparó cuando, al final de la guerra,
Quedamos atrapados entre los dos frentes en alta silesia. Ella se tiraba delante de nosotros para protegernos de las granadas con su propio cuerpo. Es decir, más tarde intentó muchas veces salvar nuestras vidas. Para mí, eso fue una especie de reparación. Ellinger eso no puede anularlo. Es bueno lo que hizo, y debes valorarlo, pero no puede liquidar lo otro. Como pudiste ver en la suerte de tu hermano. Frecuentemente tenemos la idea de que sería posible deshacer lo hecho, por ejemplo, a través de la expiación. Pero no es así. En un caso así hay que asumir la culpa. Así es. La culpa ya no puede anularse ni repararse. Pero con la fuerza de la culpa puede hacerse algo bueno o grande. Eso reconcilia. A pesar de todo, no liquida la culpa. Cuando una persona asume su culpa de esta manera, su actitud tiene mucha más grandeza que la que supone decir que todo está perdonado o reparado. ¿Cómo podría o debería una persona perdonar un hecho así? La culpa sigue existiendo y actúa como fuerza. Carl, me asusté cuando antes dijiste que el suicidio de su hermano fue algo así como una repetición de la muerte del padre. No lo entendí. Ellinger ahora lo interpreto de otra manera. La que en realidad hubiera tenido que suicidarse era la madre, y el hijo lo hizo por ella. Esta es la dinámica de fondo. ¿Atea es comprensible para ti? Tea sí. Claudia, entonces el suicidio del hijo no tenía nada que ver con la muerte del padre, sino con las amenazas de asesinato de la madre. Ellinger sí. Aunque también existe la otra dinámica, que una persona siga por lealtad al padre que ha muerto, aquí es más poderoso el otro modelo. Cuando algo más fuerte ocupa el primer plano, lo menos fuerte pierde importancia. Lo que sería importante en otros sistemas, aquí ya no lo es, porque este impacto eclipsa todo lo demás. En un caso así, esta cuestión se soluciona únicamente dejando de lado todo lo demás, al igual que hicimos aquí. Las amenazas de asesinato de la madre superan todo lo demás. El miembro que ha perdido la pertenencia debe ser excluido. George, dijiste que la madre de Thea había perdido su derecho a la pertenencia. Me interesaría saber cuándo se aplica esto y cómo hay que manejarlo. Ellinger, muchas veces, la única posibilidad de decidir cuándo se aplica esto es ver un caso concreto. El derecho a la pertenencia siempre se pierde cuando una persona mató o quiso matar a otra en el seno de la familia, o cuando cometió un crimen serio contra otros. En un caso así, la persona en cuestión debe marcharse o tiene que ser excluida. De lo contrario, otro miembro inocente del sistema será excluido. Excluir a una persona significa, por ejemplo, que los hijos despidan a su padre o a su madre de sus corazones, con amor, dejando que se vayan con las víctimas. Una vez, en un curso, hubo un participante de Irlanda cuyo abuelo había matado a su propio hermano en la Guerra de la Independencia. Pero en vez de ser excluido, se le consideraba un héroe. Así, pues, en su lugar había un nieto que vivía lejos de su país como uno que ya no pertenecía a la familia, además, estaba reñido con su hermano. En la constelación de su familia hicimos salir de la sala al abuelo, e inmediatamente se hizo la paz entre los hermanos y en el sistema. En otro curso tuve a la sobrina segunda de Hermann Göring, el responsable de los campos de concentración en el Tercer Reich. Cuando se configuró la constelación de su sistema, el fantasma de ese hombre aún erraba por aquella familia. Aún conservaban una preciosa vajilla de plata con su nombre grabado. También en ese caso no hubo paz y tranquilidad en el sistema hasta que se le envió fuera y se le excluyó. También le aconsejé a la cliente que hiciera desaparecer la vajilla de plata, completamente. No debía ser vendida ni regalada, ni tampoco debían sacarle provecho de ninguna otra manera. Así lo hizo al cabo de un año. Georgie, ¿qué ocurre cuando una mujer engañó al marido, o el marido a la mujer, por ejemplo, casándose sin amor y solo por razones económicas? También pierden el derecho a la pertenencia. Ellinger, a veces lo pierden en su familia actual, pero no en la familia de origen. El movimiento amoroso interrumpido. Johan, me llamo Johan. Hice la carrera de magisterio, pero desde hace 3 años trabajo como ecologista y asesor de jardinería, es decir, también planifico e instalo jardines. Desearía trabajar unos síntomas físicos que me acompañan siempre. Se trata de tensiones musculares en los hombros, en parte también dolores de cabeza, y una sensación de opresión en el abdomen. Ellinger, lo de la cabeza podría ser la consecuencia de un amor acumulado porque se interrumpió un movimiento temprano hacia uno de los padres, por regla general, hacia la madre. Mirándote, ¿es esa la impresión que me das? Una persona en la que se interrumpió un movimiento temprano. Estuviste hospitalizado de niño. Johan, estuve ingresado 2 veces. Una vez por una operación.
Eso fue de muy pequeño y más tarde, con paperas. Ellinger eso lo explicaría. Aquí se interrumpió un movimiento hacia los padres, y en ese punto frecuentemente surgen sentimientos de desesperación, de dolor y, muy a menudo, de rabia, y la convicción resignada de que no sirve de nada, para arreglarlo hay que volver a aquella situación y posteriormente llevar a término el movimiento. Interrumpido. Es posible hacerlo mediante hipnoterapia o a través de terapia de sujeción. ¿Te suena la expresión terapia de sujeción? Johan, he oído el nombre. Ellinger también puede hacerse con adultos, pero de manera que vuelvas a tu infancia, que vuelvas a sentir como el niño de aquel entonces, y que el holoterapeuta se convierta en la madre de aquel entonces. Ambos vuelven a la situación. De entonces para, posteriormente, llevar a término el movimiento interrumpido. Johan quiere decir que el flujo de mi propio dar y moverme hacia mis padres fue interrumpido. Ellinger, exacto. El movimiento hacia la madre fue interrumpido. Siempre que alguien fue interrumpido en un movimiento temprano hacia uno de los padres, el recuerdo surge una y otra vez aunque solo sea como recuerdo corporal en cuanto la persona se dirige a otro, por ejemplo, a su pareja. Así, en el mismo punto en que interrumpió el movimiento en aquel entonces, también lo interrumpe ahora. En vez de llevar a término el movimiento hacia la persona querida, la esquiva inicia un movimiento circular, alejándose del punto de interrupción para después volver a él. Con esto acabo de darte una descripción de la neurosis. La neurosis nace en el punto en el que se interrumpió el movimiento hacia uno de los padres, y el comportamiento neurótico no es más que el movimiento circular antes descrito. Junto con la descripción del problema también te he indicado la solución, ya que una buena descripción siempre encierra la solución. Pero la solución da miedo. Cuando la persona lleva a término el movimiento interrumpido, experimenta un gran dolor. Es la vivencia más dolorosa de todas, dado que va acompañada de una sensación de impotencia, de una impotencia muy profunda. Johan, mi hermana, me contó que mis padres querían visitarme en el hospital pero que no podían acercarse a mí. Tan solo podían verme de lejos y debieron de llorar mucho. Pero no tengo ninguna imagen concreta de esta escena. Entonces se realiza una constelación grupal para restaurar el movimiento interrumpido hacia la madre. Lo que lleva a la toxicomanía. Ellinger, una persona se convierte en toxicómana cuando la madre le decía, lo que viene del padre no vale nada. Toma tan solo de mí. En un caso así, el hijo se venga de la madre, tomando tanto que le perjudica. Con la toxicomanía, por tanto, el hijo se venga de su madre porque ésta le impidió tomar de su padre. ¿Lo comprendes? Claudia, sí, aunque no era esta mi pregunta. Pero es muy importante para mí. Mi pregunta inicial era, ¿qué puedo hacer yo por la hija o por la madre, ya que esta es poco valorada en la familia en la que se cría la niña? ¿Cómo puedo intervenir en este caso? Ellinger, podrías explicarle al marido cómo se desarrolla la toxicomanía. Así tendría otra visión. Y también podrías decirle al marido que la niña se encontrará bien si él respeta y ama a la madre en la niña. Te daré un ejemplo, una mujer trajo a su marido a una psicoterapia para que por fin hiciera algo para sí mismo. Ella ya había participado en muchos grupos, había hecho terapia primaria y un sinfín de cosas más. Así, pues, el marido vino a un grupo y, al verlo, le dije, ¿tú qué haces aquí? Mirándote, se ve claramente que estás bien. Tú no necesitas estar aquí. El hombre se alegró mucho. Era un artesano, un hombre sencillo. Después, unos días más tarde, dijo que no entendía cómo podía estar tan bien, puesto que no había conocido a su padre. Este había muerto en la guerra, 5 semanas antes de que naciese su hijo. Le contesté, puede que no lo echaras en falta porque tu madre quería y respetaba mucho a tu padre. Sí, dijo, así lo hizo. Toxicomanía como expiación. Gertrude, hasta que se mencionó la palabra toxicomanía pensaba que no tenía nada que ver conmigo. Mi padre era alcohólico y mi madre siempre me decía que yo era como él. Pero eso más bien era por miedo. Durante un tiempo tuve también bastantes problemas con el alcohol, y a lo que aún ahora tengo adicción. Es a la nicotina. Ellinger, una vez vino una mujer con una personalidad fuerte, a la que más tarde le fue mal. Tuvo un brote psicótico y empezó a beber. Por ello, quiso hacer unas cuantas sesiones más conmigo. La acepté y lo primero que surgió fue lo siguiente: vio a su madre, borracha, en el suelo, a su padre, impotente, a su lado, y a sí misma, enfadada con la madre. Le dije, imagínate a tu madre aquí en el suelo, y ahora échate a su lado y mírala con amor. Así lo hizo. De pronto, el amor a la madre podía fluir y ella estaba libre de la necesidad compulsiva de expiar sus penas. Lo mismo puedes hacer tú con tu padre. ¿Te lo imaginas borracho?
Te sientas o te echas al lado de él teniendo presente a tu madre y lo miras con cariño. Gertrude, es decir que la madre debe estar presente. Eichinger sí, en la imagen, porque se trata de una imagen. Gertrude sí, sí. El padre siempre era muy agresivo. Eichinger no, no, eso no me interesa. Ya tienes la solución, eso basta. Una vez que tenemos la solución, ya no necesitamos ningún problema. La reverencia profunda. En el hijo adulto, el movimiento hacia los padres a veces se obstaculiza por el desprecio que siente hacia ellos, o por los reproches contra ellos que calla, porque se considera mejor o quisiera ser mejor, o porque desea algo que ellos no le dan. En este caso, el movimiento hacia los padres debe ir precedido por una profunda reverencia. Esta reverencia es, en primer lugar, un acto interior, no obstante, cobra más profundidad y fuerza cuando se realiza de manera visible y audible, por ejemplo, configurando a la familia del hijo en un grupo sensato, en el que el niño se arrodilla delante de los representantes de sus padres, bajando la cabeza hasta el suelo, extendiendo hacia ellos los brazos, con las manos abiertas hacia arriba y permaneciendo en esta postura hasta que esté dispuesto a decirle a uno de ellos, o a ambos, te honro o os honro, a veces añade, lo siento, o, no lo sabía. O, por favor, no me lo tomes a mal, o, os he echado mucho de menos, o simplemente, por favor. Solo entonces el hijo puede levantarse y acercarse a ellos con amor, abrazándolos cariñosamente y diciendo, querida mamá, querida mami, querido papá, querido papio, simplemente, mamá, mami, papá, papi, o cualquiera que fuera la manera en que de niño se dirigía a sus padres. Es importante que durante todo este proceso los representantes de los padres permanezcan en silencio y, sobre todo, que no vayan al encuentro del hijo cuando éste se incline ante ellos, sino que reciban la reverencia en lugar de los padres hasta que se haya cumplido debidamente con el respeto, deshaciéndose lo que antes los separaba. Solo en el abrazo le responden también con su abrazo. El coordinador del grupo dirige el proceso. Él decide en qué momento está indicado el movimiento hacia los padres y si éste debería ir precedido de una reverencia. Asimismo le dice al niño qué palabras debe pronunciar durante la reverencia o el abrazo. Al mismo tiempo está atento a cualquier señal de resistencia para ayudar a superarla, por ejemplo, diciéndole al niño que respire profundamente, que mantenga la boca ligeramente abierta y que deje caer la cabeza hacia adelante. Entre las resistencias se cuentan todos los sentimientos que debilitan, por ejemplo, las quejas o ruidos difusos producidos al respirar. El terapeuta le pide que resista a la debilidad y que vaya hacia la fuerza, respirando silenciosamente. Todo lo que debilita, únicamente repite la interrupción en vez de curarla. A veces, el coordinador del grupo pone su mano entre los omóplatos del niño para darle seguridad y apoyar suavemente el movimiento. A veces interrumpe el proceso cuando no existe la plena voluntad de valorar a los padres. En otras ocasiones puede interrumpir después de la reverencia sin añadir nada más. Este sería el caso de un hijo que cometió una gran injusticia con sus padres o que les debe una reparación. Cuando, durante una constelación familiar, no se le puede exigir al cliente mismo la reverencia ante los padres, o el movimiento hacia ellos, es posible que su representante en la constelación lo represente también en este caso, diciendo y haciendo en su lugar lo que sea necesario. A veces, este procedimiento puede ser incluso más efectivo que si el cliente lo realiza personalmente. El movimiento amoroso más allá de los padres, el movimiento hacia nuestros padres y la reverencia ante ellos se logran cuando, al mismo tiempo, este movimiento va más allá de los padres. Al lograrse realmente, se experimenta como afirmación consciente de nuestro origen y de sus consecuencias, como realización más profunda de nuestro destino. El que, en este pleno sentido, realiza el movimiento hacia los padres y la reverencia ante ellos, también puede ocupar su lugar de hijo al lado de sus padres, con dignidad y rectitud y a un mismo nivel. Final de la parte 3. Gracias.